lo primero, darles las gracias a todos y darles las gracias por estar a las 4 en punto, que como veníamos charlando, pues efectivamente es una hora para España, entre que terminamos a las 2:30 las reuniones y empezamos a las 4, pues tenemos ese ratito, que ahora con la familia se complica más. Hola Lola. Quiero presentarles a Jesús Quintero, que está con nosotros hoy. Él es nuestro... Juan Carlos, perdón. Juan Carlos. Jesús es un periodista en España. Cierto, cierto. El programa me gusta. Se relaciona con un programa que me gusta, Juan Carlos. Juan Carlos Quintero es un partner nuestro. Ellos están en Colombia y han creado esta certificación de felicidad. Aparte de eso tienen otros monográficos y demás, pero su especialización precisamente es esta, ¿no? La felicidad organizacional, el bienestar organizacional. Tanto él como su socio están formados en distintos lugares, entre ellos Harvard, que es uno de los pioneros en todo esto. Apostamos por Seligman, que es uno de los grandes en todo lo que es psicología positiva y que ha influido mucho. Trabajando, me llegan tus mensajes los de este momento. Y bueno, pues la idea es que conozcan de primera mano. Sí, oímos a alguien. Apaguen los micros si quieres. Lola, apaga el micro si quieres, para que pueda estar... Apagamos los micros si quieren y luego, bueno, pues este ratito vamos a estar escuchando a Juan y luego pues ya podemos hacer preguntas si quieren. Como les decía, pues la idea es cómo podemos llevar nuestras organizaciones hacia ese mundo, ¿no? De que sea un lugar productivo y feliz a la vez. Ese lugar donde podamos generar felicidad y bienestar, que además son dos conceptos que debemos de manejar bien y cada uno en su justa medida, porque cada empresa también tiene unos niveles y que no vale, esto no es café para todos, hay que adaptarlo a la cultura, a la forma al liderazgo, en fin, una serie de cosas que nos va a contar con más detalle que lo sabe mejor, pues Juan. Así que Juan, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y cuando quieras. Claro que sí, Amanda, muchas gracias. Marta, que siempre estuvo tan atenta, organizando que todo estuviera bien, que estuviéramos con conexión, que las personas se inscribieran al webinar. Para mí es un placer compartir este espacio con ustedes. Tuvimos ahorita una pequeña charla, unos minutos antes, para saber cómo estábamos, para entender un poco de lo que está sucediendo en cada uno de esos contextos que son diferentes. Y creo que eso hace parte de lo que debemos hacer hoy, conectarnos más allá de lo transaccional, de las obligaciones, de las responsabilidades y vernos un poquito desde quiénes somos, desde cómo estamos viviendo y sintiendo toda esta situación. Le doy la bienvenida a cada una de las personas que están conectando, a quienes verán también este webinar de manera posterior. Lo vamos a dejar grabado, ¿cierto, Marta? Creo que sí. Es el momento entonces de iniciar la grabación. Darle la bienvenida a todas las personas que se conectan, a quienes están allí desde hace un momento, Paloma, Begoña, Dolores, Jesús, este sí es Jesús, pero Jesús Reveronqui es lo que logro ver acá. Muy bien, Mapi, Inti, Mariola, Marta y Ana Correa. Darle la bienvenida y solo plantearles algo, una pregunta de inicio. Este será un espacio de conversación en donde trataré, en una conversación de 45 minutos, entregar información de valor de qué es esto que hablamos o lo que nos referimos cuando estamos hablando de felicidad en las organizaciones, pero principalmente esto cómo nos impacta hoy. Así que será una conversación en donde crearemos de la mano, en donde los invitaré en cierto momento a que pasemos al chat y también a que conversemos un poco, ¿vale? Entonces, lo primero que quisiera plantearles, y seguiré desarrollando la temática, es que vayan al chat y cada uno ponga simplemente su nombre y a qué área de la organización pertenece, ¿sí? Pudiera ser el área financiera, área de proyectos, áreas operativas, áreas de talento humano. Es importante que nos conozcamos, que nos reconozcamos desde donde vivimos, desde los contextos. Así que los invito entonces a que vayan al chat y vayan diciendo su nombre y a qué área de la organización en la que están actualmente pertenecen. Ya por allí veo que Marta fue la primera, se adelantó y dice Marta pertenece al área de formación. Muy bien. Y voy a dejar el chat allí. ¿Qué dirían ustedes, qué pensarían si les digo que para hablar de felicidad no necesariamente hay que hablar de ella?
De hecho, normalmente en los espacios que compartimos, así como estos espacios cortos de conversación, es muy poco lo que conversamos de felicidad. Porque entendemos algo y quiero dar inicio, compartiendo inicialmente, un slide. Voy a abrirlo acá y quiero solamente que me confirmen que pueden ver lo que estoy compartiendo en este momento. ¿Sí? Perfectamente. Bien, perfectamente. Voy a mover solamente este momento acá. Hoy vamos a conversar un poco acerca de jefes, este concepto que desde hace algunos años se ha venido metiendo un poco, se ha venido conectando un poco con esa conversación de felicidad. Es un tanto, de hecho, un concepto un tanto etéreo, es un concepto que si bien está incluido en esta literatura, pues poco esfuerzo ha habido en tratar de reconocer cuál es el ADN de esos jefes. Y precisamente parte de la conversación que tendremos hoy es cuál es el ADN, qué es lo que forma, qué es lo que construye a una figura tan importante como esta, sin un modelo de liderazgo como esto, que se llama jefes. Les decía que normalmente, y voy a pasar un momento acá, positiva, si me lo permite, muy bien, les mencionaba que normalmente cuando abordamos nuestras conversaciones poco hablamos de felicidad y quiero que puedan ver las cifras que ven allí. Son cifras que siempre utilizo en este tipo de espacios. Vemos entonces que la gente más feliz presenta un 33% más de dinamismo y energía. El entorno laboral feliz es el compromiso, que es un aspecto clave de nuestros entornos organizacionales, incrementa de gran manera en las ventas, en la creatividad, la productividad se incrementa, la retención y la rotación del talento humano son indicadores que también se ven afectados por esto. ¿Por qué les quiero enseñar esto? Bueno, no porque precisamente sean los indicadores más innovadores o sea la información boom que nadie conoce, no. Realmente si tú ingresas a la web y empiezas a buscar cómo el bienestar, cómo la felicidad de las personas influye en su trabajo, vas a encontrar, afortunadamente, una gran cantidad de literatura que te evidencia, que te muestra por qué abordamos hoy esta conversación en la que hablamos de salud, de bienestar y de felicidad. Así que solo quiero hacer una referencia para decirles que desde hace aproximadamente 10 años empezamos a encontrar una gran cantidad de investigaciones, de información, de valor que yo creo que puede soportar de cualquier manera esta conversación. Hace poco tuve la posibilidad de participar en el Congreso de Gestión del Cambio, en el que tuvimos 15 minutos para conversar acerca del tema. Y recuerdo puntualmente una pregunta que me hacía Amanda al final, que le planteó una persona, y es, ¿será acaso un poco infantil hablar de felicidad? Yo me quedé pensando un poco antes de responder la pregunta y aquí voy a traer a colación un elemento clave dentro de los modelos de cultura, en cualquier modelo de cultura, y es el lenguaje. Entonces, ¿por qué hago referencia al lenguaje? Resulta que cuando hablamos de la gestión del talento humano, la gestión de los recursos humanos, nos podemos remontar a 100 años atrás, propiamente. 1920, en plena revolución industrial, empezamos a hablar en ese momento de la gestión de las personas, o más bien de la gestión de lo personal, de las relaciones industriales, y nació a raíz de la preocupación que tenían de las cadenas de producción y las grandes factorías de calmar los ánimos de las personas, porque les estábamos exigiendo que produjeran de mejor manera, en menor tiempo y con mayor calidad, pero realmente se empezó a sentir un malestar en las personas, empezaron a salir sindicatos y entonces esta área de gestión de la gestión de lo personal se empezó a enfocar a contratación, a despidos, a solucionar o a callar un poco el tema sindical. Esto empezó a tener una evolución y solamente hasta los años 70 aproximadamente empezamos a hablar de recursos humanos. Cuando se empezó a hablar de la teoría económica, de la teoría financiera, entendiendo que las personas eran un recurso más, eran uno de esos recursos indispensables de la organización para poder operar. Y lo comparábamos entonces con el capital financiero, el capital humano, el capital operacional, el capital estructural, varios de ellos. En los 80s empezamos a hablar no de recursos humanos, sino de gestión del capital humano.
y ya dejamos de ver como un recurso, como un capital, para entender que las personas era un activo fundamental que había que gestionar, que había que cuidar. Ya 80s, 2000, empezamos a hablar un poco o a conversar de la gestión del talento humano, la gestión de las personas, la gestión y la gerencia del talento humano, entendiendo que las personas eran ese componente central en las empresas que permitían tener ciertos resultados específicos. Empezamos a hablar de que una organización era la composición de personas comportándose de cierta manera. Solo recientemente empezamos a integrar términos como bienestar, como calidad de vida, y empezamos a notar que a medida que las personas se sentían mejor, a medida que las personas identificaban un sentido de significado en lo que hacían, le encontraban un sentido a lo que hacían, pues tenían un mayor desempeño y tenían un mayor nivel de compromiso. Eso es uno de estos indicadores claves que hoy buscamos en las empresas. Les decía que en el congreso que tuvimos hace poco me preguntaban acerca de si hablar de felicidad era un poco infantil, y les dije, esto tiene que ver con un elemento crucial de la cultura, que es el lenguaje. Pues bueno, hemos visto cómo solo al transformar el lenguaje alrededor de gestionar las personas desde hace aproximadamente 100 años, desde la revolución industrial, ha empezado a denotar unos cambios en las estrategias que trazamos, ha denotado cambios en la forma como nos relacionamos, como vemos a las personas y en la forma como hoy damos significado a lo que son las empresas. Quisiera decir entonces que si hoy hablamos de felicidad y de bienestar de las personas, este lenguaje que utilicemos empezará a cambiar un poco cómo se vean las organizaciones. Pues creemos que sí, porque el lenguaje dentro de nuestra biología es algo que es propositivo, que crea oportunidades, que crea posibilidades. Se hizo hace algún tiempo una investigación en importantes cadenas de restaurantes en el mundo, donde evaluaban algo crucial, que eran las cancelaciones. Los restaurantes que son buenos, procuran siempre tener sus mesas dispuestas para las personas que las quieran reservar o para quienes lleguen al hogar a tomar los alimentos. Pues hicieron una investigación acerca de qué sucedía con las cancelaciones a última hora de iniciar, por ejemplo, la cena, que lo hablábamos hace un momento. Normalmente se presentaban cancelaciones a última hora, por tanto, el dueño del restaurante no tenía la posibilidad de hacer algo para asignárselo a otras personas. O incluso muchas personas lo que hacían era reservaban durante el día y no llegaban a la hora de la cena. Esta investigación entonces se enfocó en lo siguiente. Resulta que empezaron a evaluar qué era lo que sucedía alrededor de las cancelaciones y de las reservas. Digamos que del restaurante Diverso, que es un restaurante bastante conocido en España, hicieron lo siguiente. Sí, muy buenos días, Amanda, ¿cómo estás? Tienes una reserva hoy para la mesa número 4 y quisiéramos saber si está bien, si tienes todavía tu reserva al día y si vas a llegar. Llámanos si algo cambia. Esto lo hacían en el transcurso del día. Muy bien. Pues de este mismo restaurante podrían hacer algo diferente. Hola Amanda, ¿cómo has estado? Nos interesa saber que estás muy bien y mira, queremos recordarte que hoy a las 8 de la noche tienes una mesa reservada, la mesa número 5 en este restaurante. Por favor, ¿te tomarías el tiempo de llamarnos en caso tal de que tengas alguna dificultad y no puedas venir? Son dos situaciones que son muy similares, pero a la vez diferentes. Y la diferencia radica en dos elementos fundamentales que están en nuestra psique. Y es, uno, es la primera persona, el primer llamado que se le hizo a Amanda, un llamado en donde la persona se le dio una orden. Llámanos si algo cambia. Llámanos si algo cambia. Y la segunda persona que hizo el llamado dijo, por favor, ¿te tomarías el tiempo de llamarnos si sucede algún cambio, si tienes alguna dificultad? Y en este caso no se le dio una orden a la persona, sino lo que se le fue una invitación. ¿Podrías, por favor, llamarnos si algo se presenta, si algo está mal? Encontraron que en este segundo caso se incrementó hasta en un 50% las llamadas de las personas con horas de antelación para decir que su reservación estaba fija o para decir que su reservación estaba cancelada. Esto les daría tiempo a los restaurantes para tomar acciones y asignarlas a otros clientes. Y con esto, de lo que se dieron cuenta es que además las cancelaciones se disminuyeron.
¿Por qué les decía que esto tiene que ver con nosotros? Porque a los seres humanos no nos gustan dos cosas. La primera es que nos den órdenes, ¿sí? Eso va en contra de nosotros. No nos gustan que nos ordenen. Es algo que rime un poco con cómo nosotros percibimos hoy la realidad. El segundo elemento es que no nos gusta que nos cambien. No es que no nos gusten los cambios. Yo creo que lo hemos conversado en varias ocasiones con Amanda. No es que no nos gusten los cambios. Lo que no nos gusta es que nos cambien. Así que en el primer caso, lo que se hizo fue un comando, una orden. Llámanos si algo sucede. Entonces yo diría, llámanos. Yo no estoy de acuerdo con eso, pues no voy a llamar, voy a dejar que la reservación se quede así y no voy a ir. Podría decir a alguna persona, pero la otra persona que le dijeron, por favor, si sucede algo, llámanos, le están haciendo una invitación, le están abriendo la posibilidad, le están entregando la responsabilidad de decir, ven, vas a venir, por favor avísenos. En las organizaciones esto no sucede para nada diferente. La diferencia entre un comando, entre una orden y una invitación son completamente distintos. Y solo este cambio en el lenguaje, que es el elemento que les estoy trayendo a colación en este instante, puede generar diferentes resultados, puede generar grandes transformaciones. Así que si hoy hablamos de felicidad y podemos decir que eso es un poco infantil, como lo piensan algunas personas, pues bueno, si nosotros hoy transformamos nuestro lenguaje al interior de las organizaciones, como se ha hecho con la gestión de lo humano, de los recursos humanos de las personas, seguramente tendremos cambios. Voy a detener un momento, no, voy a dejar de compartir un momento la pantalla para vernos de nuevo y tomarme también unos segundos. Por aquí veo que más personas se han conectado. Bienvenidos y bienvenidos a todos. Paloma nos decía que también hace parte de formación. Mariola, negocio y de estrategia. Begoña, gestión de procesos. Mapi, gestión de proyectos y procesos. Qué bien. Lola, comunicación y gestión del cambio. Bueno, es un tema del que estamos conversando en este momento, de hecho. Carmen nos saludó. Qué bien, Carmen, que te conectaste. Inti, procesos. Director de área de teatro de empresa. Muy bien. Tenemos realmente un grupo muy multidisciplinario en este caso. Entonces, les decía, lo primero es, tenemos una gran cantidad de información verificada por instituciones tan serias como Harvard, de hecho, que ha sido la que ha llevado a cabo uno de los estudios más largos en la historia, no solamente de felicidad, pero en este caso es un estudio sobre qué es lo que hace felices a las personas durante más de 75 años. Podemos encontrar una información de mucho valor. Les decía que el lenguaje nos permite crear nuevas realidades y que a partir de transformar el lenguaje, de cómo se han gestionado las personas, cómo se han venido gestionando en estos últimos 100 años, hemos empezado a experimentar diferentes cambios en lo que hacemos. Creo que vamos completamente claros hasta acá. Ahora, cuando hablamos de felicidad, tendría que hablarles de 5 elementos. Nosotros sabemos que hay una matriz que para poder responder a qué es felicidad, nosotros lo que buscamos hacer es responder con 5 preguntas. Deben haber 5 preguntas clave cuando, como organización, dependiendo de nuestro contexto, de nuestra misión también como empresa, debemos responder. Y esas 5 preguntas empiezan por, tiene que haber un porqué, tiene que existir un porqué. Tiene que existir un quién, debe existir también un qué, debe existir un cómo, y la quinta, que es fundamental, debe existir un dónde, en dónde. Cuando hablamos de que debe existir un porqué, hoy una conversación necesaria en las empresas de hoy es la conversación de propósito. Eso lo conversaremos un poco en un momento. Cuando hablamos del quién, pues bueno, la invitación que tenemos en este momento es hablar de un quién clave que nosotros consideramos fundamental, que es el jefe con G, el gestor de felicidad. Cuando hablamos del qué, hablamos entonces de elementos como los valores, los principios, las estrategias y todo lo demás. Cuando hablamos del cómo, entendemos que debe existir un cómo claro. Esto no se puede quedar solamente en lo romántico, en lo inspiracional. De hecho, una de las principales preguntas que nos ha perseguido siempre como humanidad es ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo evidenciamos? Y por último les decía, debe existir un en dónde. Pues resulta que ese en dónde, que es algo que cada vez empieza a tomar más fuerza, es el elemento cultura. La cultura es en donde sucede todo. Diría Peter Drucker
lo invitaban alguna vez a un desayuno muy importante. Peter Drucker, uno de las personalidades, de las bases, pilares más importantes en el mundo de la administración actual, lo invitaron a un desayuno con grandes líderes y políticos de Estados Unidos a tratar de saber cómo podrían superar una crisis que estaban pasando en ese momento. Él simplemente se sentó, tomaron el desayuno, cada uno de los políticos y líderes estaban tratando todo el tiempo de decir, esta es la mejor estrategia, esto es lo que hay que hacer, y toda la discusión durante 2 horas se planteó alrededor de lo mismo. Después de esas 2 horas, Peter Drucker finalizó, por supuesto, su desayuno, se paró un momento de su puesto y les dijo, señores, es muy valioso lo que he escuchado, cada una de las propuestas, cada una de esos indicadores, estrategias que ustedes tienen, serán fundamentales para ayudar a lo que hoy sucede. Pero les diré algo, la cultura, y quiero que anoten esta frase, quiero que tomen nota de esta frase, la cultura, de hecho la voy a poner en el chat, la cultura se come a la estrategia desde el desayuno. La cultura se come a la estrategia desde el desayuno, y de hecho hay un libro inspirado en esta frase, porque entendemos que en la cultura es donde se da todo. La estrategia es importante, indiscutiblemente. Aquí la voy a copiar, y lo pongo entre comillas, se come, ¿cierto? Voy a copiar por aquí en el chat. Muy bien. La cultura se come a la estrategia del desayuno. Y lo que quería decir es que hoy la cultura es mucho más importante, o está en un nivel superior de la estrategia. Sepámoslo o no lo sepamos, todas las organizaciones tienen cultura, es solo que algunas de ellas se crean sin intención y otras, las que son exitosas, se crean intencionadamente. Entonces, ese quinto elemento, este pilar, tiene que ver con la cultura, el en dónde sucede todo. Nuestra conversación hoy no estará fundamentada principalmente allí, sino en ese segundo pilar que les decía, que es el quién. ¿Quién es esa persona importante? ¿Quién es ese responsable? Resulta que en la administración, de nuevo, hay algo que se llama la teoría de los sistemas o el pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico propone algo muy valioso, muy bonito, en donde dice que si miramos la organización o miramos el todo como un sistema, entenderemos que todas las partes están conectadas y que todas las partes, entre ellas, se afectan, se conectan. Si tú impactas en una, la otra también se afectará. El pensamiento sistémico entonces dice que cuando tú tienes un contexto y lo evalúas como un sistema, entenderás que todas las partes son interdependientes. Pero lo más bonito que propone el pensamiento sistémico es que el resultado de ese contexto, hablemos de la organización, el resultado de la organización no se dará por la suma de cada una de las partes, sino que se dará por la forma como se relacionan cada una de las partes. Es lo primero que dice el pensamiento sistémico. Y lo segundo que dice es, debemos identificar en estos sistemas tan complejos palancas, sistemas de apalancamiento, en donde identifiquemos o en donde sepamos que será muy difícil mover todos los elementos del sistema, pero si movemos los que son claves, los que generan mayor valor, ese sistema tendrá mayor generación de valor. Y entonces allí es donde aparece el liderazgo. El liderazgo para nosotros es el elemento crucial, es el que crea las posibilidades, es el que permite, el iniciador de todas las grandes transformaciones, sean los contextos organizacionales, culturales, sociales, gubernamentales, en donde lo queramos mirar. Entonces, si vamos a hablar de un modelo de felicidad, de construir organizaciones alrededor de la felicidad y alrededor del bienestar de las personas, ¿no deberíamos pensar entonces en un modelo de liderazgo completamente diferente? Esto me hace recordar una conversación, una entrevista que le hacían a la precandidata presidencial a Islandia, una mujer, en una charla TED. Y le preguntaba a la curadora, ven, tú hablas constantemente que estamos estamos ante una crisis de liderazgo. Cuéntanos un poco de a qué te refieres cuando hablas de crisis de liderazgo. Y ella le respondía, mira, son varios elementos. Entendemos que hay un elemento que es una crisis de conformismo. Creemos que como siempre se han hecho las cosas, está bien, que la forma como lo hacemos, así hayan cambios o momentos de crisis, siempre van a estar bien. De hecho, decía ella, un 40% de los directivos más importantes en las compañías más importantes en el mundo hoy no reconocen que hay un problema de cambio climático. Creo que sería una paradoja, entendiendo lo que hemos venido viviendo
desde el 2019 hasta este año 2020, donde hemos visto que el cambio climático ha sido uno de los temas que más nos ha impactado. Diría ella que una de esas crisis que hoy afronta el liderazgo es con el conformismo, con el egoísmo, con la arrogancia, en donde no reconocemos que hay otras cosas que están sucediendo y no tienen que ver solamente con lo que creemos nosotros que debería ser, con lo que creemos que es bueno, sino principalmente con la realidad. Pero ella diría, y bienvenida a la persona que se acaba de conectar, ella diría que el principal factor que estaría influenciando la crisis de liderazgo hoy es una crisis de confiabilidad. Hay una persona que aquí tiene su micrófono abierto. Sí, es verdad. Pero, ¿hay alguien que tiene un micro abierto? Por favor, si podéis poner todos el micro en silencio para que no se nos cuele el sonido. Ya está, yo creo que ya está. Muy bien. Begoña nos hizo una precisión. Sí, una pregunta. Importante. Dice, cultura entendida como valores de la empresa. Muy, muy valioso el aporte que nos hace Begoña. Entonces, les decía, principalmente, decía ella, la precandidata presidencial, la principal crisis tiene que ver con la confiabilidad. Hace poco se hizo una investigación en el mundo en donde se quería evidenciar cuáles eran los niveles de confianza de las personas con sus líderes. Pues me sorprendió bastante porque hay una gran cantidad de variación de acuerdo al país, al hemisferio, pero las cifras normalmente estaban rondando entre un 10, un 15, un 20% del nivel de confianza que tenemos en nuestros líderes, en nuestros gobernantes, en los políticos, en nuestros líderes en las empresas. Esto nos diría entonces un primer elemento crucial en este ADN de los jefes, y es que un pilar fundamental de un jefe es el ser confiable. Diríamos, ¿cómo ser confiables? Desde el año 2019 se empezó a presentar una especulación alrededor de una crisis financiera. Muchos no escucharon de esto, pero desde el año 2019 se empezó a evidenciar, estaban especulando ya de que era muy probable que nos viéramos enfrentados a una crisis financiera. No creeríamos que estaría, por supuesto, por una pandemia como la que estamos viviendo, diríamos nosotros. Pero lo que decían principalmente era alrededor de que por primera vez en muchos años Reino Unido presentaba una contracción en su economía. China, por más de 10 años, había presentado un nivel de crecimiento sin parar en sus niveles de producción. En el 2019, esos niveles de producción se empezaron a quedar rezagados. Las bolsas en Estados Unidos, sus índices principales, empezaron a perder valor. Esto nos dio a entender que era muy probable que estuviéramos enfrentados en el corto plazo a una crisis financiera, es lo que se especulaba. Pues resulta que me gusta escuchar poco las noticias, pero me encanta cuando veo que una acción cobra valor. Cuando hay una marca, cuando hay una empresa que cobra valor. Y entonces, en este noticiero que veo, solamente en algunos momentos se escuchará la voz en off mientras muestran los indicadores y la acción que más generó valor hoy fue, y dirán, ¿cuál fue la acción que más cobró valor, que más ganó valor? Pero también la voz en off diría posterior, y la acción que perdió más valor fue la de, pues lo que están diciendo allí es que cada acción, cada marca al final o al inicio del día está representando un valor específico y que las diferentes situaciones que se presenten en su entorno afectarán su valor. Con especialistas en bolsa, con importantes líderes ejecutivos de muchas empresas que nos han acompañado, hemos tenido esta conversación y les hemos preguntado lo siguiente: ¿qué creen ustedes que es el principal indicador que haga que una marca pierda valor? ¿Qué es lo que puede suceder principalmente para que al final del día digamos, esta marca es la que pierde mayor valor? Y quiero entonces, les decía, esto será una construcción, invitarlos a ustedes a que vayamos al chat en estos momentos y pongamos, si nos pensamos nosotros como marcas, piensa que tú y yo somos como marcas y que al final del día, de acuerdo a nuestras acciones y a nuestras decisiones, podremos haber ganado valor o podremos haber perdido valor. Así que quiero que allí en el chat pongas, ¿cuál crees tú que es el principal componente que puede hacer que una marca o gane valor o que pierda valor? Vamos al chat en estos momentos y quiero ver entonces cuáles son esos principales aspectos que creemos o ese principal indicador que permitiría que una marca gane valor. Con estos líderes lo hemos conversado, ellos lo tienen completamente claro, miran las tendencias, miran lo que sucede en la economía y ellos lo saben. Hay un principal indicador que tiene que ver con esto: reputación social,
Muy bien, nos dice Mapi por acá. Begoña nos dice reputación corporativa. También tiene que ver, indiscutiblemente. Esto hace que una marca pierda valor. Hoy en día vemos que la crisis que estamos afrontando es una crisis que está multiplicada por 3, porque estamos enfrentando una pandemia global, algo que no veíamos desde hace 100 años. Estamos enfrentando, adicional a eso, una crisis en uno de los mercados más importantes, el mercado del petróleo. Y estamos viendo, adicional a esto, una crisis en otra de las bases de la economía actual, que son los mercados financieros, los mercados de valores. Paloma dice responsabilidad social, muy bien. Zule, calidad del producto o servicio, indiscutiblemente. Cada una de ellas tienen que ver. Estos líderes e importantes ejecutivos y especialistas en bolsa nos dirían, Juan, el principal indicador que tiene que ver con que una marca o con que tú y yo como marca perdamos o ganemos valor es la confianza. Si tú lo piensas de esta manera, en todo lo que está sucediendo en los diferentes países hay una pérdida de confianza. Hoy creo que han visto noticias de lo que viene pasando en Estados Unidos a raíz de una situación que se presentó con una persona, un afrodescendiente, y esto ha minado la confianza del país. Pues resulta que cuando como inversionistas, si tú y yo nos pensamos como inversionistas, identificamos que hay una posibilidad o múltiples posibilidades de inversión, donde vemos que hay una oportunidad y vemos que hay una de ellas que tiene mayor nivel de confianza en devolverme mi valor, en retornar mi valor, muy seguramente allí haré la inversión. Entonces, este principal indicador que hoy vemos, si tú y yo nos pensamos como marcas, al final del día tendrá que ver con qué tan confiable fuiste, con qué tan bien administraste tu confianza, para tus coequiperos, tus colaboradores, tu equipo de trabajo, las personas que están alrededor de ti, qué tan confiable lograste ser. Entonces, les mencionaba un jefe con G, ese gestor de felicidad es principalmente un gestor de confianza, porque entiende que su principal valor estar allí, tendrá que ver con esto. ¿Y cómo hago para administrar la confianza? Sé impecable con tus compromisos, sé impecable con eso que debes presenciar, con esa inspiración que debes presenciar o que ellos deben presenciar siempre. Sé impecable en las promesas que haces. Si hoy no eres impecable en tus promesas, si hoy no eres impecable en las expectativas que generas, seguramente vas a perder confiabilidad. Así como una muy buena inversión, como en el año 2019, los inversionistas empezaron a evidenciar que lo que debían hacer era invertir en, valga la redundancia, inversiones más seguras, el dólar empezó a dispararse. ¿Por qué? Porque entonces el oro, ciertos commodities se presentaron como esas principales oportunidades para invertir. Si te piensas como una acción, si te piensas como una marca que al final del día o incrementa o disminuye su valor de acuerdo a lo confiable que fuiste, seguramente empezarás a entender y a comprender un principio fundamental de liderazgo de hoy, de un nuevo modelo de liderazgo. ¿Qué tan confiable eres? Es lo primero que les podría presentar. Ahora, Begoña nos dice, jefes con coherencia entre comportamientos y valores alineados con los valores de la empresa, lo que haces, dices y sientes, ¿no? Indiscutiblemente, debe haber una coherencia integral. Entonces, sabemos que el principal indicador que debes gestionar para iniciar una transformación alrededor de una cultura de felicidad es la confianza, gestionar la confianza. Hoy en día, lo decía la precandidata presidencial a Islandia, tenemos una crisis de confiabilidad, tenemos jóvenes en las calles, tenemos múltiples protestas. Hoy estamos viviendo en los diferentes mercados financieros y en los diferentes aspectos de la economía mundial una crisis de confiabilidad. Así que es el primer mensaje que les quiero dejar y lo que tendremos que administrar. Ahora, quiero plantearles una siguiente pregunta e invitarlos a que utilicemos de nuevo el chat. ¿Cuál creen ustedes que es la principal innovación que ha tenido la humanidad en su historia? Piénsenlo por unos segundos. ¿Cuál consideran ustedes que es la principal innovación que como humanidad, como especie, hemos tenido a lo largo de nuestra historia? ¿Qué diría Amanda? ¿Qué diría Marta? ¿Qué diría Carmen? Utilicemos en estos momentos el chat y pongamos la que nosotros consideremos, escribamos allí la mayor innovación en la historia de la humanidad. ¿Qué creemos? Amanda, Marta, Carmen, Jesús,
¿Cuál es esa principal innovación? Y van a ver por qué la innovación tiene que ver con lo que está sucediendo. Porque al hablar de jefes, estamos hablando de innovación. Carmen se atrevió. Carmen, muchas gracias. El fuego está diciendo Carmen. Muy bien. Zule, la comunicación, información al instante. Hoy es una necesidad. Estamos viviendo lo valioso que es la tecnología, las tecnologías y las telecomunicaciones. Begoña, la electricidad. La escritura, muy bien. Paloma, la penicilina. Paloma dice la penicilina. Muy bien, Paloma. Dice Dolores, todo aquello relacionado con comunicación, indiscutiblemente la escritura también está muy conectada con esto. El GPS y el WhatsApp, dice Amanda. Amanda dice, el WhatsApp es la principal innovación. Bueno, creo que cada una de ellas son. Amanda, te soy sincero, es primera vez que al hacer esta pregunta me responde que WhatsApp. Muy auténtica tu respuesta. Muy bien. ¿Dónde está? Mariola dice por acá, la internet. Carmen, ¿me estaba diciendo por acá algo, Carmen? Yo quería decir la rueda. La rueda nos acaba de decir Carmen por acá, indiscutiblemente, en la historia de la humanidad. Ahora, les digo, cada uno de ustedes tiene toda la razón. Todos tenemos la razón, porque se han presentado a lo largo de nuestra historia grandes innovaciones que han dependido de nuestro contexto. Por ejemplo, la importancia de los antibióticos y de la penicilina en el avance, en la evolución de la medicina ha sido fundamental. Hoy en día, el manejo de una pandemia, de una epidemia, no sería igual de no haber en ese momento tenido el manejo de los antibióticos y de la penicilina. Les decía, cada uno de ustedes tiene razón en esto. Ahora, la primera que nos respondió fue Carmen. Tenemos creo que 2 Carmen en nuestro grupo en este momento. Y quiero decirles que me voy a ir un poco por el fuego. ¿Y a qué me refiero con esto? El fuego generó un gran cambio. Data la historia, dice la historia, que hace aproximadamente un poco más de 1 millón de años, el hombre conoció el fuego de manera accidental. Estábamos erguidos en esos momentos, nuestra forma de comunicación era una comunicación gutural, no había un lenguaje. Ese lenguaje era un lenguaje principalmente de señas, de sonidos, pero no había algo claro y preciso, no había un idioma. El fuego adicional generó grandes transformaciones en los que hoy conocemos como sociedad. Hace 780.000 años, se dice, fue que el hombre, después de 300.000 años aproximadamente, pudo domar el fuego, pudo hacerlo suyo, pudo controlarlo. Imagínense, hace poco más de 1 millón se dieron cuenta accidentalmente, probablemente por un rayo que cayó en algún lugar y eso prendió fuego, se dieron cuenta que existía eso diferente, esa sustancia diferente que si le ponías la mano quemaba. Pero solo hace 780.000 años, y tengan muy presente esa cifra, hace 780.000 años el hombre pudo dominar el fuego, pudo acceder a él, pudo controlarlo. Y solo esto generó una gran transformación en lo que hoy somos, como especie, como Homo sapiens. Pues uno de esos cambios fue que alrededor del fuego surgió la comunicación. Resulta que en ese tiempo, cuando iba llegando la noche, todos nos escondíamos, todos nos íbamos a las cuevas. ¿Por qué? Porque era la hora en la que llegaban los depredadores. No teníamos cómo mirarlos, saber que estaban allí y defendernos de ellos. Entonces, el fuego lo primero que nos posibilitó fue que la noche ya no fuera más enemiga, sino que se convirtiera en amiga. Y entonces la noche ya dejó de ser, como lo conversábamos ahorita al inicio, que las 10, las 11 de la noche todavía estamos cenando. El fuego nos posibilitó en ese momento que saliéramos de las cavernas, de las cuevas, y pudiéramos reunirnos alrededor de él. Fue los primeros acercamientos a lo que conocemos como comunidad. Entonces, alrededor del fuego se gestaron las primeras comunidades. Ya dejamos de ser comunidades que estábamos, o como especie, que estábamos errando todo el tiempo, porque nos permitió quedarnos en un lugar específico y allí sentar bases. El fuego nos permitió también, al cocer los alimentos, en ese momento teníamos mandíbula muy prominente, y al poder cocer el fuego ya no teníamos que hacer tanto esfuerzo, ya no necesitábamos los incisivos. Entonces permitió que esta parte se contrayera un poco y que empezara a dar parte a nuestra zona craneal, y le dio
esa nueva posibilidad a que se empezara a formar la neocorteza, lo que hoy nos hace diferentes, la neocorteza. Entonces, solamente alrededor de cocer los alimentos, nuestro sistema intestinal, que gastaba mucha energía para poder descomponerlos, esa energía posibilitó que se empezaran a formar partes fundamentales en nosotros. El fuego también nos permitió empezar a comunicarnos, porque alrededor del fuego empezamos a contar historias. ¿Por qué les cuento esto? ¿Y por qué les pregunto acerca de innovación? Porque siempre mi inquietud y mi pregunta ha sido alrededor de cuál debería ser esa principal innovación que tengamos en el liderazgo. Se los pregunto solamente para que lo piensen. ¿Cuándo fue la última vez que conocieron una gran innovación en liderazgo? No lo sé. Cada uno piénselo allí por unos segundos. Y entonces siempre mi formulación, la pregunta, cada que tengo la oportunidad de conversar con un importante directivo es, quiero que me digas cuál es la principal innovación que hoy se podría dar en el liderazgo. Resulta que en algún momento tuve la oportunidad de conversar con un importante ejecutivo de Colombia, que tiene una gran cadena de restaurantes y cafés en Colombia. Él me decía, Juan, nosotros creemos que el propósito, que encontrar la mayor innovación tiene que ver con ir hacia adelante, con mirar hacia el futuro, con saber qué es lo que tenemos que construir. Él trajo a colación en ese momento la famosa frase de Steve Jobs, donde decía que realmente mirando hacia atrás era que podíamos conectar puntos, no mirando hacia adelante, y donde se refería que la creatividad tenía que ver un poco con eso. Y me decía, Juan, si tú te fijas, cuando hoy en día uno de los principales requerimientos de las empresas es, quiero que la gente sienta la camiseta, quiero que la gente sienta lo que está haciendo, que se disfrute, que tenga el mismo sentido de pertenencia que tengo yo, dirían hoy grandes líderes. Pero, ¿qué sucede? Ese líder, cuando fundó su compañía, cuando fundó su empresa, tenía un propósito clave por lo cual la fundó. Eso fue lo que lo motivó a crearla. Eso fue lo que lo motivó a pasar situaciones difíciles y complejas. Y por eso fundó esa compañía. Pues en ese momento, Fernando, que fue el ejecutivo del que les estoy hablando en este momento, me dijo, yo creo que la mayor innovación que deberíamos hacer los líderes es volver a eso que nos dio energía de crear, que es el propósito. La mayor innovación que debería haber alrededor del liderazgo tendría que ser alrededor del propósito. Él no estaría muy equivocado. Hay un video, un recurso muy valioso que muy seguramente ustedes habrán podido ver en internet, que es una de las charlas TED más vistas en la historia, Simon Sinek, cómo los grandes líderes inspiran a la acción. También se le llaman comunicar, inspirar, actuar o el círculo dorado. Y él plantea lo siguiente, hay una diferencia muy grande entre las compañías y los líderes que han marcado historia, que han inspirado, ¿sí?, con respecto a aquellas que lo hacen de manera regular. Y él plantea un círculo donde en ese círculo pone más bien 3 círculos y empieza con por qué, qué y cómo. ¿Por qué, qué y cómo? Él diría entonces, voy a traer a colación una importante compañía, solo porque es algo de lo que todos entenderíamos. Apple. Apple es la primera a la que hace referencia también a los hermanos Wright, quienes hicieron el primer vuelo comandado por una persona, y también haría referencia a este gran personaje de la historia norteamericana que tuvo que ver con ese momento crítico de la esclavitud, de lo que estamos viendo hoy, inclusive, que marcó un hito en la forma como ellos conversaban alrededor del color, Martin Luther King. Y entonces decía, si Apple fuera una compañía normal, convencional, conversaría de la siguiente manera. Nosotros hacemos increíbles computadoras. Ese es el qué. Porque las diseñamos de manera que tengan un diseño increíble, que sean hermosas, que sean fáciles de manejar. ¿Comprarías una? Hacemos hermosas computadoras, diría él, parafraseando un poco lo que él diría. Pero Apple, por el contrario, diría lo siguiente. Apple empieza por un porqué y menciona Simon Sinek que la clave para estas importantes marcas y compañías que saben que deben incrementar su valor a diario es que tienen un porqué claro, tienen un propósito claro. Y entonces Apple comunicaría en ese momento, nosotros creemos en desafiar el status quo. Creemos en hacer las cosas completamente diferentes.
Y esto lo manifestamos haciendo computadoras que sean sencillamente hermosas, diferentes a lo que los demás hacen, con diseños increíbles y muy fáciles de manejar. Esto hace que nuestras computadoras sean extraordinarias. ¿Comprarías una? La forma como comunica ese líder, esa marca, es completamente distinto. Y entonces Simon Sinek lo pondría allí, por donde hay que empezar es por el porqué, por el propósito. Y propone, las personas, las empresas, no van a comprar lo que haces. No van a comprar lo que haces, ni cómo lo haces. Van a comprar por qué lo haces. Hoy en día, una de las principales conversaciones en el liderazgo de hoy, en el liderazgo que grandes instituciones como Harvard han dicho se tiene que transformar es, los líderes deben tener un propósito firme de contribuir, deben tener un propósito, y es una conversación que hoy abordamos en grandes instancias organizacionales. Así que dijimos, hay un primer elemento, la confianza, administrar la confianza. Será uno de esos valores cruciales en la construcción de una cultura feliz, será uno de esos valores y pilares principales de ese jefe. Pero decimos también, hay otra segunda conversación que tiene que ver con propósito. Y entonces les propuse, de acuerdo a la conversación que tuve con Fernando, este importante directivo de una compañía en Colombia, es que la mayor innovación en el liderazgo tendría que ver con volver de nuevo al propósito, en eso que nos da la energía. Y él, le he mencionado, está muy conectado con la propuesta que nos hacen Simon Sinek alrededor de cómo hoy los grandes líderes, las grandes marcas, las grandes compañías inspiran transformación. Ahí, cuando abordamos esta conversación en empresas, siempre nos dicen, ven, pero es que el propósito, se conversa el propósito, y eso es cómo se come, y eso es cómo se logra. Pues entendemos que hay dos elementos que componen un propósito, o el propósito, que no es algo tan grande y tan magnífico como se cree. De hecho, hay que partir de que el propósito se construye en el diario vivir, y hay que partir de que el propósito no es algo increíble o disruptivo, sino principalmente tiene que ver con dos palabras: sentido y significado. Sentido y significado. En la Universidad de Yale hicieron una importante investigación. Decían, queremos saber cómo las personas perciben su trabajo. Y eso lo hicieron alrededor de Estados Unidos, en diferentes mercados, en diferentes economías. Y se centraron principalmente en un hospital. E identificaron que en ese hospital se repetía el mismo patrón que en todos los demás sectores. Y era que las personas percibían su trabajo de tres formas. Una de ellas es un trabajo y su motivación era principalmente el dinero, es la única posibilidad, es la única oportunidad que tengo, y desde allí su nivel de compromiso, estas personas, su nivel de compromiso era un determinado nivel de compromiso. Decían que la segunda forma como las personas lo percibían era como carrera, y quienes lo percibían como carrera, decían en la Universidad de Yale, eran personas que tenían motivación por el dinero, indiscutiblemente, pero tenían una motivación más profunda, que era crecer, autorrealizarse, ser mejores, escalar socialmente, tener mejores niveles en la organización, tener ascensos, crecimiento. Y estas personas a su vez eran competitivas. Sus principales motivaciones eran entonces, no es lo que me toca ni lo que hay, sino es lo mejor para mí, es lo que me corresponde, es lo que quiero y es lo que debo tener para crecer. El tercer grupo, gran grupo de personas que identificaron, eran personas que veían sus trabajos con alto sentido de propósito. Y estas personas, que su motivación principal no era el dinero, entendían que su trabajo era la posibilidad que tenían de crecer, pero también de que los demás crecieran, de hacer un bien, de contribuir a los demás. Y lo revisaron o lo evaluaron más bien en un grupo de personas de limpieza. Todos realizaban la misma función de limpieza, pero cada uno de ellos estaba en diferentes grupos. Los primeros lo veían como lo que les tocaba y su motivación era solo el dinero, esperaban solamente hasta el viernes para que fuera fin de semana y salir a descansar. Los otros, los que lo veían como una carrera, se motivaban por el dinero, pero querían crecer, tenían competencia y no esperaban tanto que fuera fin de semana. Pero el tercer grupo, que eran personas iguales de limpieza con la misma labor, entendían que su labor era una labor que les permitía mantener la asepsia de la clínica, mantener en este caso las condiciones de salubridad, que las personas no se enfermaran, pero también mantener las condiciones de calidad. Lo más curioso y paradójico de este estudio
es que identificaron que también había médicos, neurocirujanos, personas administrativas, directivos, que tenían estos mismos tres comportamientos o estas mismas tres formas de ver su trabajo. Pues entendieron posteriormente que a nivel general, ingenieros, economistas, estilistas, dueños de restaurantes, personas que trabajaban en diferentes contextos, sentían su trabajo de la misma manera. ¿Por qué esta conversación? Porque para hablar de propósito debemos entender que solamente hay que darle un sentido diferente a lo que hacemos. Quiero solo dejar un último ejemplo antes de empezar a hacer el cierre del espacio, y es un líder que tuvimos la oportunidad de acompañar luego de plantear esta estrategia de jefes en su organización. Era un líder que tenía dificultad con sus coequiperos, no tenía confianza con ellos, no tenía conexión. Y su equipo de trabajo, su equipo de líderes de mandos medios tenían la misma situación. Después de hacer varios ejercicios con ellos, tener unos niveles de entrenamiento, volvimos 4 meses después. Nos sorprendimos con ver una percepción, hicimos una encuesta en la organización, una percepción completamente diferente del liderazgo, no del líder, porque cuando hablamos de cultura, el líder pierde, hablando en modo figurativo, pierde representatividad, pierde protagonismo, y empieza a tener protagonismo el liderazgo sobre el líder. Y entonces la percepción del liderazgo de estas personas era completamente diferente. Y empezamos a tratar de identificar qué era lo que estaba sucediendo. Resulta que este importante directivo, que siempre tenía dificultad para llamar la atención a sus colaboradores, para tener momentos diferentes de conexión y generación de valor con ellos, empezó a implementar una estrategia personal de liderazgo. Y es que cuando tenía que llamar la atención, reprender a uno de sus colaboradores, hacerle unos descargos y demás, lo invitaba y le decía: ven, ¿sabes qué? Salgamos de acá un momento, vámonos a caminar. E invitaba a ese colaborador a caminar, a que tuvieran una caminata, y durante alrededor de media hora, una hora, tenían una conversación alrededor del tema que tuvieron que abordar. Cuando me senté con él a preguntarle por qué estaba haciendo esto, por qué sentía que era necesario, me decía: Juan, mira, es más que suficiente con pasar 10, 12 horas de nuestro tiempo encerrados en nuestro trabajo, concentrados en la pantalla, en el computador, en las llamadas, en las reuniones. Debemos buscar espacios, y eso lo entendemos cuando hablamos de felicidad, debemos buscar espacios de desconexión y de descanso. De hecho, ya se ha demostrado en diferentes estudios que el problema hoy no es el estrés de hecho es necesario, sino que el principal problema es la falta de tener momentos de recuperación y de descanso. Es algo que se viene abordando desde la ciencia del alto rendimiento. Y entonces, este líder me explicaba: primero, es un espacio para mí, para liberarme, para tener nueva energía, para respirar diferente, para salir de la tensión del trabajo. Pero segundo, es para permitirle también a esa persona a que se conecte con algo diferente a esta conversación. Cuando tú a una persona le mencionas: Carlos, ¿puedes pasar un momento por favor a mi oficina? Imagina qué va a pasar en la neurobiología de esa persona. Automáticamente se va a empezar a generar cortisol, estrés, y empieza a generar o a darse una situación en su química interna que lo lleva a sentirse de una manera específica, y eso lo lleva a sentirse resistente, predispuesto. Por el contrario, me decía él, cuando invito a esta persona a caminar, la conversación sí es una conversación fuerte e importante, pero termina convirtiéndose en una conversación de valor. Solo este momento, a él le dio un significado diferente a su rol como líder. Este momento, a la persona a la que le tenían que llamar la atención, le empezó a generar significado diferente. Ya era un momento que generaba valor. Begoña nos acaba de decir: Begoña, muy interesante, tengo que ir a otra reunión, lo siento. Verás después la grabación. Con esto estamos terminando ya, Begoña, y para las personas que se quedan, y agradecerte también por estar acá. Decirles entonces que esa segunda conversación de jefes y de culturas de felicidad tendrá que ver con tener un propósito y encontrarle un sentido diferente a lo que hagamos en nuestro día a día. Solo estos dos elementos, diríamos, claro, esto tiene unos pilares adicionales, pero solo estos dos elementos, que son los iniciales, el administrar la confianza y el tener un propósito y encontrar un sentido diferente a lo que hacemos con nuestros coequiperos y las personas, empezará a configurar ese ADN de lo que llamamos un jefe el día de hoy. Esta conversación, que es una conversación de 50 minutos, muy valiosa, muy interesante,
tiene que ver con cómo hoy nosotros construimos culturas alrededor de la felicidad, alrededor de la salud, hablamos de organizaciones saludables también, alrededor de la seguridad de las personas y de su bienestar. Por tanto, debemos entender que debe haber un principal componente, una palanca principal, como diría la teoría de los sistemas, que es el jefe, el líder, pero no jefe con J, sino jefe con G. Amanda, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a poner los aplausos ahí. Venga, va, sí, vamos a poner reacciones. Muchas gracias, que me he salido, por favor. Carmen, te vemos, estás todavía conectada, Carmen. ¿Por qué es importante esto, Amanda? También como oportunidad para quienes están acá en estos momentos conectados y quienes lo verán de manera posterior, elegimos con el Instituto de Gestión del Cambio hacer algo completamente disruptivo. Cuando vamos a la literatura a hablar o a encontrar sobre jefes, poco se encuentra o se dice, ¿qué es un jefe? ¿Cómo se forma un jefe? Entendemos que es la figura principal de una cultura de felicidad, pero ¿cómo se forma? ¿Cómo se hace? Nosotros, desde hace varios años, empezamos a identificar ese ADN y nos propusimos a construir una certificación que es lo que en conjunto, y que agradecemos por supuesto al Instituto de Gestión del Cambio, Amanda principalmente, está en su dirección, de tener la oportunidad de llevar esa certificación a España. Una certificación que es algo sin precedentes, que estamos yendo inclusive, nos estamos adelantando a las tendencias que hoy estamos viviendo. Incluso creo que sería la mejor conversación hoy alrededor de lo que hemos estado viviendo como sociedad. Entonces, decirles que a final de este mes, en la última semana de este mes, iniciaremos en alianza la certificación en felicidad organizacional con el componente principal de jefes. Así que dejarles la invitación a todos. Esto creo que es un recurso muy valioso y creo que Amanda podrías compartir también ese recurso a más personas y organizaciones, porque entendemos que hoy es una conversación pertinente. Esa es la palabra, pertinencia para lo que estamos viviendo. Amanda, no sé si quieras decir unas palabras. No, efectivamente, como sé que las horas son importantes porque vamos de reunión en reunión, sí. No les quiero entretener más, pero decirles que como tenemos los correos electrónicos, les enviaremos en qué consiste la certificación, que si saben de alguien interesado, que nos lo digan también, porque lógicamente más de una persona siempre tiene un mejor precio, y que vamos a enseñar en esa certificación, pues, aparte de toda esta visión macro, otra visión micro de lo que es la felicidad, y luego cómo hacer un plan estratégico para que podamos poner en marcha estos planes y poder reactivar toda esta parte psicosocial que ahora siempre ha sido importante, pero sí, ahora retoma mayor importancia con toda la situación que estamos viviendo, con lo cual, pues bueno, forma parte, que algunos de ustedes son gestores del cambio, forma parte también de este concepto que tenemos acuñado desde el Instituto de España, que es la gestión del cambio positivo, es decir, no solamente hacerla, sino además intentar que se sufra poco durante ese proceso y se vea a un cambio como una oportunidad y una evolución, en lugar de como un sufrimiento, ¿no? O sea, entonces combina muy bien como especialidad del gestor del cambio. Así es, Amanda, y si me permite solamente para finalizar, hoy hemos hablado del por qué y del qué. En la certificación hablaremos estrictamente del cómo. ¿Cuáles son las herramientas, elementos que nos van a permitir llevar esto a la realidad, a convertirlo en una realidad, pasar de la inspiración a la acción, a que sea algo efectivo, indiscutiblemente? Bueno, yo quiero darle las gracias a todos. Yo también a todos. Que se conectaron. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz tarde en España, en Colombia apenas estamos iniciando día, así que me falta todavía una gran jornada de trabajo. Pues muy buen día, entonces, Juan Carlos. Gracias. Buen día para ustedes, que estén muy bien. Chao. Y un gusto compartir con ustedes. Igual, adiós. Muchas gracias.